Muy bien, chicos. Empezamos con la explicación del verbo to be. Me imagino que alguna vez has escuchado el verbo to be. El verbo to be es el verbo principal del habla inglesa. Muy bien. El verbo to be o verbo be, como lo hayas escuchado antes, son 3 palabras. Am, is y are. Lo que significa que las 3 son el verbo to be, las 3 tienen el mismo significado. Las 3 significan ser o estar, ¿verdad? Significa entonces am, soy o estoy, is, eso está, are, son o están. La diferencia entre ellos es que los voy a utilizar con diferente pronombre personal. Am, el verbo to be, am, se utiliza únicamente cuando hablo de mí. Y decíamos que si be significa ser o estar, entonces significa yo soy o yo estoy. Tiene 2 significados. La oración te va a decir cuál es el significado. Vamos a ver aquí el ejemplo. Dice, yo, un estudiante. Yo en México. Yo soy un estudiante, entonces sería I. ¿Qué verbo to be voy a usar? Para I utilizo am. I am a student. Y ahí significa yo soy un estudiante. En el otro caso diría yo estoy en México. Entonces pondría I am in Mexico. Es así como am tiene 2 significados, ser o estar, ¿verdad? Y se utiliza únicamente cuando hablo de mí. El siguiente verbo to be es is. Y se utiliza cuando hablas específicamente de la cantidad de una persona, ya sea un hombre, una mujer o un animal o una cosa. Cuando hablo de uno, y significa es o está. Vamos a ver aquí el ejemplo. Dice Sam, Samantha, en mi escuela. Sam está en mi escuela. Estoy hablando de la cantidad de una persona. Entonces yo voy a decir Sam is in my school. Sam tall. Sam alta. Si yo quiero decir que ella es alta, entonces voy a decir Sam es alta. Sam está, Sam es, ¿verdad? Cuando lo miramos con los pronombres, Sam es una persona mujer, entonces también podría decir yo, en vez de decir Sam, podría decir she. She is in my school. Ella está en mi escuela. También podría decir she is tall. Ella es alta. No puedo decir Sam she, perdón. Tengo que usar Sam o tengo que usar el pronombre. Seguimos. La última explicación del verbo to be es are. Are se utiliza cuando hablas en plural, es decir, cuando hablas de 2 o más personas o 2 o más cosas. Incluimos la palabra you porque recordemos que you significa tú y ustedes. Entonces, incluso cuando hable de uno, siempre se va a tomar en plural. Muy bien. Vamos a poner un ejemplo. Carlos y Tom. Aquí ya son 2 personas. Por lo cual yo voy a utilizar el verbo to be are. Recordemos, am para mí, is para uno, are para 2 o más personas o 2 o más cosas. Carlos y Tom, hermanos. Si ya quiere decir que son hermanos, como son 2 personas, yo voy a usar el verbo to be are para decir que son. Carlos y Tom in Europe, en Europa. Sigo hablando de 2 personas, están en Europa. Entonces yo voy a poner el verbo to be are. Y así es como el verbo to be tiene 3 palabras que significan lo mismo, pero se utilizan para diferente pronombre. Am para mí, soy yo estoy. Is, que significa es o está, que se utiliza para uno. Y are, que es son o están, en plural, que se utiliza para varios pronombres. Vámonos al ejemplo de los pronombres. Dice Carlos y Tom. Carlos y Tom son ellos, no me incluyen a mí. Entonces, ¿qué pronombre personal utilizaría para ellos? Puedo usar la palabra they, ¿verdad? Entonces, they are in Europe. Ellos están en Europa. O Carlos y Tom están en Europa. Gracias.